Una producción Enciclopedia Británica. Teoría molecular de la materia. Observemos algunas propiedades de la materia que han conducido a la teoría cinético-molecular. Veamos la materia en cada uno de sus tres estados. Sólida como la tiza, líquida como el agua y gaseosa como el aire de esta probeta. Veamos cómo se mezclan los gases. Colocamos esta ampolla, que contiene bromo, en el interior de la probeta y la rompemos. Por el color notaremos que el vapor de bromo se difunde lentamente en el aire. Las imágenes tomadas en cámara rápida permiten acelerar el proceso 60 veces. En realidad, el bromo necesita 23 minutos en difundirse en el aire de la probeta. ¿Cómo es posible que una sustancia pueda pasar a través de otra? Consideremos el aire. La teoría cinético-molecular se basa en la suposición de que toda materia está constituida de diminutas partículas, en constante movimiento, llamadas moléculas. En un gas, las moléculas están muy separadas y se mueven con gran libertad. En nuestra probeta hemos dejado que las moléculas de bromo se difundan entre las moléculas de aire, que obstaculizan al bromo, y por ello la difusión es muy lenta. Si nuestra hipótesis es correcta, podremos hacer predicciones que concuerden con las observaciones. Supongamos que no haya moléculas de aire que frenen en la probeta. ¿No se difundiría el bromo más rápidamente? Probamos esta predicción extrayendo el aire. Ahora el bromo llena la probeta instantáneamente, como predecíamos. Supusimos que las moléculas están en movimiento. Para comprobarlo, introducimos humo en el aire y a través del microscopio vemos las partículas de humo en movimiento. Estas son golpeadas por las moléculas de aire que son demasiado pequeñas para poderlas ver. Este movimiento se llama movimiento browniano. Pero aunque las moléculas tienen un tamaño y peso muy pequeño, su número es infinitamente mayor de lo que podemos representar aquí. En un centímetro cúbico de aire hay tantas moléculas como granos de sal de mesa en un cubo de 1 kilómetro de lado. De este modo, existe un número inmenso de moléculas bombardeando continuamente las paredes del recipiente. Lo ilustraremos con pequeñas esferitas en un cilindro con un émbolo móvil. Ponemos las esferitas en movimiento. Cada una muy ligera comparada con el émbolo, pero su velocidad y la frecuencia de sus impactos produce una presión continua suficiente para levantarlo. Las moléculas aceleradas de un gas tienen un efecto similar que podemos medir como presión del mismo. ¿Qué condiciones varían la presión de un gas? Si introducimos más gas en este cilindro de volumen determinado, un mayor número de moléculas chocan con las paredes y la presión aumenta. Si dejamos salir gas, la presión disminuye. Al enfriar un gas, vemos también que la presión baja. Para interpretar esto, supondremos que al enfriar una sustancia disminuye la velocidad media de las moléculas y por lo tanto su energía cinética se reduce. Los impactos son más débiles y la presión es menor. Por el contrario, la presión aumentará calentando el gas. Existe otro factor que debemos considerar en nuestro estudio de esta teoría. Cualquier materia se atrae con cualquier otra materia, por lo que cada molécula se atrae con todas sus vecinas. Esta atracción tiene poco efecto en un gas, donde las moléculas están muy separadas y se mueven a gran velocidad. Podemos ver un efecto semejante con una bolita de acero moviéndose cerca de un imán. Esto afecta poco a la bolita, si pasa rápidamente, pero si reducimos su velocidad, el efecto aumenta. Si reducimos la velocidad de las moléculas de un gas al enfriarlo, la interacción aumenta, obligándolas a unirse y pasando a formar parte del estado líquido.
Este es el proceso de una condensación que podemos observar enfriando vapor de agua. Un número determinado de moléculas ocupan en estado gaseoso un volumen mucho mayor del que ocupaban en estado líquido. Podemos condensar un gas aumentando la presión sobre el gas, lo que une a las moléculas aumentando el efecto de su atracción mutua. De la misma forma que el imán atrae más y más a la bolita al pasar más cerca. El efecto es el mismo que con el del enfriamiento, un cambio de estado de gas a líquido. Observemos ahora las características de la difusión en los líquidos. Tenemos permanganato de potasio y agua. Como las moléculas están mucho más juntas en el líquido que en el gas, podemos esperar una difusión más lenta. Observemos el proceso de difusión a cámara rápida, ya que se necesitan 18 horas para completarlo. Aunque las moléculas de un líquido están muy próximas entre sí, pueden moverse al azar. El movimiento browniano de las esporas suspendidas en el agua evidencia dicha capacidad. Se agitan constantemente al ser golpeadas por las moléculas del líquido. Ahora observaremos un cambio del estado líquido al sólido. Enfriamos este hiposulfito fundido y vemos que se forman cristales. Las moléculas del sólido no están necesariamente más próximas unas a otras que las del líquido, pero no pueden moverse al azar. Las fuerzas de atracción las mantienen unidas en una estructura fija. Obsérvese la forma simétrica de los cristales. Pero incluso en un sólido persiste algún tipo de movimiento que aumenta su amplitud al calentar el sólido, en este caso hielo. La energía cinética de las moléculas aumenta. Finalmente, el movimiento llega a ser tan enérgico que vence a las fuerzas de atracción. Ahora, las moléculas se mueven al azar y el sólido se ha convertido en líquido. Observemos que mientras el hielo se funde, la temperatura permanece constante en el punto de fusión, puesto que la energía calorífica que suministramos se consume para romper la fuerza de atracción. La energía cinética de las moléculas no aumenta. Solo cuando el hielo está fundido, la temperatura sube si continuamos calentándolo. Otra vez, suspendemos esporas en el agua y vemos la aceleración del movimiento molecular al ir subiendo la temperatura de 20 grados centígrados a 70 grados centígrados. Algunas de las moléculas con más energía pueden liberarse de las demás al alejarse de la superficie del líquido. Esto es la evaporación, y su efecto es enfriar el líquido restante, puesto que la pérdida de moléculas de alta energía hacen descender la energía media y, por consiguiente, la temperatura. Si extraemos fuera el aire y dejamos evaporar el agua, rápidamente el líquido pierde tanto calor que llega a congelarse. Volvamos al agua que estábamos calentando. La temperatura continúa subiendo hasta alcanzar el punto de ebullición. La energía cinética media de las moléculas es tan elevada que todas pueden evaporarse a la vez. Una vez más, la temperatura permanece constante durante el cambio de estado, ya que la energía calorífica se emplea para liberar moléculas. Ahora están muy separadas, moviéndose con gran libertad y velocidad. En condiciones normales podemos considerar nula la influencia de unas sobre las otras. Sólido, líquido, gas. Los tres estados de la materia parecen completamente diferentes a nuestros sentidos. Sin embargo, las diferencias que hemos visto se deben simplemente a movimientos moleculares distintos. La materia, en sus tres estados, puede considerarse compuesta de pequeñas partículas en movimiento. Esta es la suposición fundamental de la teoría cinético-molecular.